Debe ser dos. Bueno. Okay. Screen. Bueno, 7 de la noche. Muy buenas noches a todos. Qué rico tenerlos hoy. Vamos en este momento a invitarlos a primero leer un poquito del Evangelio para sintonizar. ¿Se pueden ver o no? Sí. Ok. ¿Sí puedes ver? Sí, yo voy a leer. Muy bueno, muy bien. Vamos a cerrar los ojos. Si quieren, o lean conmigo también para sintonizar y subir las vibraciones. Y así poder subir las vibraciones para empezar y tener una clase bien hermosa. Esta obra es para uso de todos. Cada uno puede extraer de ella los medios para adecuar su conducta a la moral de Cristo. Además, los espíritus encontrarán aquí las aplicaciones que les conciernen de modo especial. Gracias a las comunicaciones establecidas a partir de ahora y en forma permanente entre los hombres y el mundo invisible, la ley evangélica que los espíritus enseñan a todas las naciones ya no será letra muerta, porque todos las comprenderán y porque los consejos de sus guías espirituales los inducirán incesantemente a ponerla en práctica. Las instrucciones de los espíritus son en verdad las voces del cielo que vienen a instruir a los hombres y a invitarlos a la práctica del Evangelio. Muy bien. Ahora vamos a hacer la oración para abrir, de apertura. Cerramos los ojos para sintonizar y humildemente pedir ayuda a todos nuestros mentores, los que están aquí en Medellín Espírita, y todos sus guías espirituales, al maestro Allan Kardec, al doctor Becerra de Meneses, al Maestro Jesús y por encima de todo a Dios nuestro Padre, que nos dé el permiso para continuar y así abrir esta clase de hoy, que los mentores nos esclarezcan, nos iluminen y nos lleven a responder con amor, con razón, y con tranquilidad, y que Marcela hoy se sienta tranquila, enfocada e iluminada por sus mentores, y así tengamos una clase bien linda. Que así sea. Sí. Buenas noches a todos. Nuestra clase de hoy es Dios, la idea de Dios. ¿Tú querías comentar algo para el principio de la clase? Sí. Hoy vamos a empezar con ya con los temas un poco más profundos. Son unos temas mucho más delicados. Entonces quiero que hoy dejemos por un momento aparte las preconcepciones,
las creencias que tenemos, que obtuvimos al crecer. Y simplemente quiero que las pongan a un lado hoy. Las pongan ahí adentro de una cajita, cierren la cajita y pongan la cajita a un lado para así poder tener una mente abierta a estos conceptos diferentes y para que podamos tener espacio para aprender de pronto algo nuevo. ¿Ok? Acuérdate de hablar duro. Se están viendo mi pantalla. Mira a ver si pueden ver mi pantalla. Sí. Okay. Un segundo porque estoy fuera de slide. Okay. Nuestro tema de hoy, ¿sí me escuchan bien? Ok. Ok. Bueno, como les mandé por el chat, estudiar el libro, mejor dicho, leer las preguntas del libro del Evangelio, porque comenzando ahora, entramos, como dijo Esteban, a lo que es en lleno, lo que es la doctrina espírita, ya pasamos la fase inicial, entonces vamos a estudiar con todos los libros, todas las semanas voy a mandar con tiempo las lecturas sugeridas y es muy importante, no es una obligación, pero es muy importante, sugerido, de mucha importancia leerlas antes del estudio porque así ya traemos el concepto y si algo no comprendemos lo aclaramos en la clase, las preguntas que vayamos a hacer basadas en la clase y así pues aprovechamos mejor el tiempo. Idea de Dios. Desde los tiempos más remotos, el ser humano siempre sintió en lo íntimo de su alma la existencia de Dios, de un ser superior, Dios. El hombre primitivo demostró ese sentimiento íntimo con respeto o temor por las fuerzas de la naturaleza, adorando al mar, la luna, el trueno, las estrellas, etc., sintiendo que tales fenómenos vibran en forma misteriosa dentro de su ser, cuyos reflejos positivos no pueden reconocer en su conciencia. Entonces, si pueden hacer un poquito la clase un poquillo más interactiva, vamos a hacer preguntas, a veces va a haber unas preguntas de provocación para nosotros entre todos madurar la idea, pues al final estamos todos estudiando, ¿no? Entonces, a alguien, si le gustaría decir cuál es la idea de Dios que ustedes han tenido. ¿Alguna persona le gustaría hablar o escribir por aquí? ¿Cuál es la idea de Dios? ¿Qué es el concepto de Dios? ¿Se siente? ¿Lo piensan? ¿Cómo ustedes viven a Dios? ¿Alguien quiere hablar? Sí, alguien está escribiendo ahí. Okay. Si pudieran hablar, pues más rápido, porque... Bueno. Luz, se imagina como luz. Ok, lo imagina como luz, exacto. A medida que el hombre evoluciona, ese Dios, entre comillas, se torna más real y patente en su conciencia. Paulatinamente le atribuirá cualidades, emociones y deseos, como si tratase de características del hombre. El Dios antropomorfo susceptible de experimentar celos, cólera y a las expectativas de ofrendas, rituales y sacrificios. Progresivamente lo vemos comenzar adorando piedras, estatuas, luego hierbas y plantas, después animales y fieras, para pasar luego a personificarlo en seres humanos. Entonces, como vemos desde el principio, desde que nos encontramos en la etapa primitiva, tenemos el sentimiento innato de Dios,
No conocemos ni sabemos lo que es, pero es una intuición, algo intuitivo del espíritu, de reconocer algo superior a él, sea una deidad, sea el sol, las nubes, etcétera, pero siempre reconoce que hay algo superior a él. Esto es el instinto del espíritu, porque ¿dónde reside Dios? El libro de los espíritus, una de las preguntas que leyeron, pregunta eso, Kardec, ¿dónde está la ley divina o dónde está Dios? Entonces él responde que en la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Nada más es que nuestro espíritu. Entonces, siempre vamos a ver que desde los tiempos de la primitividad tenemos ese estado de espíritu, ¿no? En verdad, el hombre siempre buscó a Dios. La idea de Dios fue diferenciada de pueblo en pueblo. Recordemos los egipcios, los mayas, etcétera, ¿no? Los hombres primitivos adoraban a las fuerzas de la naturaleza, seguros de que existía un poder superior. Los aztecas, incas y egipcios adoraban el sol, viendo en el astro rey el centro de la vida. Los judíos alababan, supongo que debería de ser, a Jehová, un Dios guerrero y vengativo que protegía a una única raza elegida. Los antiguos católicos eran devotos de un viejito de barbas blancas que vivía en el cielo y distribuía gracias entre sus seguidores, arrojando al infierno a los herejes. No hay duda que la idea de Dios evolucionó siempre conforme al progreso, entendimiento y la cultura de la humanidad. Dios no es una idea o fruto de las necesidades psicológicas de una época, y sí una realidad que se muestra o revela más nítida a medida de nuestro psiquismo logra comprender con mayor precisión la realidad espiritual. Ok, entonces aquí tenemos como ellos nos están presentando esta propuesta así. A medida que el hombre va evolucionando intelectualmente, el espiritismo dice que necesitamos dos alas para elevarnos, la intelectual y la moral. Debemos de ambas subir, ¿no? Ambas crecer. Entonces, a medida que el ser humano, progresa intelectualmente, va dando otra visión de lo que tiene como Dios. Entonces, los judíos tenían al Dios vengativo, si podemos ir al Viejo Testamento y podemos mirar cuáles eran las características de Dios. Después traemos, la Iglesia Católica nos trae al Dios que pune, que está sentada en un trono y que todo, si no hago una cosa, hago la otra. Entonces, siempre nosotros como seres humanos, queriendo figurarnos qué es Dios, le hemos puesto, mejor por decir así, cualidades humanas. Y nosotros no podemos calcular lo que es Dios realmente, porque cada quien lo interpreta y a medida que va pasando el tiempo lo ha interpretado de acuerdo a su evolución moral e intelectual. Por eso son las diferencias que hay muchas religiones que lo ven de diferentes formas, siendo Dios una única unidad, ¿no? Una sola identidad. No hay duda que la idea de Dios evolucionó siempre conforme al progreso. Sí, lo leí. Entonces, idea de Dios. Dios es la inteligencia suprema. Kardec pregunta, en la primera pregunta del libro es, ¿qué es Dios? ¿Por qué? Porque ya Kardec no quiere saber quién es Dios, porque cuando preguntamos quién, estamos haciendo una persona, ¿no? Pero ¿qué es Dios? O sea, ¿qué en sí es? Entonces nos responde que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Desde la antigüedad, el hombre ya siente la existencia de Dios, adorándolo en la naturaleza a través de rituales, ceremonias y cantos rudimentarios. ¿Por qué se dice que Dios es la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas? Vamos a lucir a aquella que dice que es un axioma que no hay efecto sin causa.
Mi cuerpo, la causa de mi cuerpo, ¿quién es? Mi espíritu, ¿verdad? Mi cuerpo refleja lo que es mi espíritu. Mi espíritu, ¿quién es la causa de mi espíritu? Dios. ¿Y quién es la causa de Dios? No tiene, porque es Dios. Por eso se dice que es la causa primera. Desde la antigüedad, el hombre ya siente la existencia de Dios, lo que hablábamos anteriormente. Desde siempre hemos tenido la idea de Dios desde que estábamos en la etapa primitiva. Allan Kardec coloca como el principio del libro de los espíritus el capítulo que trata exclusivamente de Dios, con el objetivo de llegar a la causa inicial de todo lo existente. ¿Qué es Dios? Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. En la segunda pregunta, ¿qué debe entenderse por lo infinito? Lo que tiene principio, lo que no tiene fin. Lo desconocido, porque todo lo desconocido es infinito. Igual, el hombre sabe que es finito, nosotros como seres encarnados, sabemos que somos finitos. ¿Por qué? Porque vamos a morir en un momento. Pero no tenemos todavía el entendimiento de la inmortalidad, cuántas veces todavía vamos a reencarnar, cuántas veces lo que es la eternidad en sí, nosotros todavía no lo conocemos. ¿Por qué? El libro de los espíritus nos dice que porque todavía de comprender. ¿Podría decirse que Dios es lo infinito? Pregunta Kardec. Definición incompleta. Pobreza del lenguaje de los hombres, insuficiente para definir las causas superiores a su inteligencia. ¿Por qué los espíritus superiores dicen esto? Porque vamos a recordar que el planeta Tierra es un planeta de pruebas y expiaciones. Es un planeta que todavía está en transformación, en evolución continua. A su vez, todos los que estamos aquí y todos los espíritus que se apegan a este planeta están todavía en un grado inferior, y no es una palabra que yo utilice, es así como lo describen los espíritus, porque para ellos no existe una palabra peyorativa, simplemente ellos le dan el nombre que ellos hacen para hacerse explicar. Como ellos mismos dicen en una de las preguntas, no nos interesan las palabras con tal que se entiendan. Entonces, porque nuestro lenguaje en este planeta es muy limitado aún. Todavía no tenemos no podemos dar una definición de lo que es infinito porque no tenemos en el estado evolutivo que nos encontramos capacidad para poder comprenderlo, ¿no? Eventualmente, como vayamos evolucionando como espíritu y en otros planetas, podremos acercarnos más a la idea de lo que es Dios y comprender lo que es infinito. Dios es infinito en sus perfecciones, pero lo infinito es una abstracción. Decir que Dios es lo infinito equivale a tomar el atributo por la cosa misma y definir una cosa que no es conocida por otra que tampoco lo es. Parece un juego de palabras, pero es lo que estaba diciendo. Como aún no conocemos lo que es infinito, no podemos definir a Dios como infinito, porque es una palabra que se queda corta, por decir así. En explicaciones, porque no tenemos el vocabulario en nuestro planeta Tierra. El texto, que entre comillas sigue a las preguntas, es la misma respuesta dada por los espíritus, se han diferenciado con otro tipo de letras, las observaciones y ampliaciones agregadas del codificador. En estas palabras quiere decir que Kardec puso al rodapié de algunas preguntas unas palabras que la van a ver un poquito más en negrita, que son las notas de las observaciones que puso Kardec como unas explicaciones, ¿no? a lo que ellos querían decir. Cuando alguna confusión con el texto de la respuesta pudiese tener lugar. ¿Qué es Dios? Aquí miramos la figura de Miguel Ángel, si no me equivoco, que pone de la creación. Si ven, tiene como la forma de un cerebro. Entonces, porque
él decía que era la inteligencia, ¿no? La inteligencia humana, que Dios era la inteligencia, perdón, que estaba creando al hombre, pero no lo llega a tocar aún. Entonces, Dios está en todas partes porque irradia. Esta palabra la vamos a utilizar mucho, en espiritismo la usamos mucho porque el espíritu se irradia. El espíritu no se mueve, no se teletransporta, por decir así, sino que se irradia. Como el sol irradia luz, así mismo hace el espíritu. Entonces, Dios siendo causa primera, dice que se irradia en todas partes. Dios no está en un lugar, Dios está en todas partes porque se irradia. Y puede decirse que el universo está sumergido en la divinidad como nosotros lo estamos en la luz solar. Empero, o sea, quiere decir, los espíritus rezagados están cercanos de una especie de niebla. O sea, los espíritus que están más atrasados o que son inferiores, que les oculta a sus ojos y solo se disipa a medida que se purifican y se desmaterializan. Lo que hablábamos anteriormente. A medida que nosotros nos vamos desmaterializando y purificando, ¿por qué desmaterializando? Porque este cuerpo físico tangible que yo tengo ahora, este cuerpo de carne, lo necesito aquí en el planeta Tierra, pero cuando yo vaya a otro planeta, no voy a necesitar este cuerpo tan pesado, tan fuerte, ¿no? Tan, por decir así, tan tosco. Igual así mi periespíritu tampoco va a ser tan grosero, exactamente, gracias por las palabras. Exacto, no va a ser tan grosero. Entonces mi periespíritu también se va a sublimar, va a ser más etéreo. Entonces va desmaterializando. Tanto así como no recuerdo ahora la palabra, alguna pregunta que está en el libro de los espíritus, que puede decirse que es como el viento, está en todas partes. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Mira aquí la que tiene la manito levantada. Puede abrir el micrófono. Luna azul. Luza. Luza. Luza, abre tu micrófono y pregunta. Ok. ¿Me oyen? Sí. Sí. Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, eso que estás hablando, realmente nosotros tenemos una idea occidental o una idea teísta del ser supremo, ¿cierto? Basado en la religión. Pero si nosotros nos remontamos más atrás y precisamente o justamente desde Aristóteles, estaríamos hablando de un enfoque pues muy distinto, ¿cierto? Porque él habla de un Dios motor, pero ese Dios motor es inmóvil. Significa que el creador es Dios. Él no le pone nombre, ¿cierto? Porque él lo toma como una esencia primera o una esencia infinita o dependiendo pues pero él no le pone el nombre de Dios. Y habla también de esa creación con movimiento, pero al mismo tiempo el que creó no tiene movimiento. Es enredado, pero él habla como sobre esto, ¿cierto? Entonces, hay una cantidad de propiedades de las que habla, pues, en este caso Aristóteles, pero también de allá para acá nos podemos quedar acá hasta las 3 de la mañana hablando sobre otras ramas que hablan acerca de Dios. También, por ejemplo, el hinduismo lo divide de otra manera, ¿cierto? Habla de una realidad en última instancia del único ser, ajeno pues como a las cualidades del cambio, o sea que es inmutable, una comprensión que no alcanza la divinidad, el ser humano, bueno. Pero a lo que yo quería entrar es que la esencia primera de todas las cosas y de todas las existencias es causa primera y finalidad suprema, que es lo que está hablando Marcela, ¿cierto? Puede sonar vulgar, pues, como lo que estoy diciendo. Y eso que dice Marcela, de Dios está en todas partes, esa también fue una idea que se vino generando durante muchísimo tiempo, pero cuando llegó a Giordano Bruno, por ejemplo, y fue lanzado él desde la palabra y dijo Dios está en todas partes, lo quemaron por hereje. Entonces,
Entonces, miren la delicadeza de esto, que hay seres o personas que vienen también, lo voy a decir de manera escueta, vienen personas a abrir los ojos, pero esas personas también son señaladas y no son bien retribuidas todas las palabras que dicen. Dentro de esa existencia, pues, de las que se habla, han sido personas que hablan o de Dios o no le pongan nombre. De hecho, me hace acordar de una clase con un padre jesuita que nos decía que el nombre de Dios en arameo es innombrable, ni siquiera se puede pronunciar. Entonces, nos vamos a ese entorno, como a esa naturaleza, y ni siquiera nosotros tenemos la capacidad mental de distinguir esa naturaleza. No sé si me hago entender. Me encanta. Eso, entonces, Sí. esas sentencias o esas esencias de la naturaleza, él las tiene como perfectas y crea esencias perfectas. Es enredado, pero funciona así, ¿cierto? Desde lo que yo he entendido. Exacto. Ahora mismo en este slide que estoy aquí, vamos a hablar exactamente, yo creo que ella es medium, porque ella está viendo lo que vamos a ver. Ese es. Porque ahora mismo vamos a entrar a eso. Dios es simplemente un nombre, pero puede haber muchos, Jehová, Zeus, etc. Y en otros planetas, lo que nosotros conocemos como Dios, no se llama Dios, debe tener otro nombre, porque los mismos espíritus son informaciones que los espíritus nos traen. Entonces, lo que dicen los espíritus desde el principio, falta lenguaje, falta, o sea, no podemos nosotros querer explicar una cosa del cual todavía ni conocemos, ni tenemos la capacidad biológica, más adelante vamos a ver eso, por qué no podemos entender a Dios y por qué no podemos conocer la intimidad de Dios. Vamos adelante más Perdón, adelante. una cosita chiquita, un paréntesis, y tampoco tenemos el lenguaje. Exactamente, Exacto. no tenemos el lenguaje. Tiene razón. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos esa evolución. Ahora vamos a entrar a eso. Entonces, refiriendo a lo que estaba diciendo Luza, poco sabemos sobre la naturaleza de Dios. Solo otro Dios podría definirlo. Solo otro Dios podría definirlo. Lo llamaron Varuna los arios, Elín los egipcios, Tien los chinos, Ahura Mazda los persas, Brahman los indios, Buda los orientales, Jehová los hebreos, Zeus los griegos, Júpiter los latinos, Eidos Sócrates, naturaleza de la naturaleza, Spinoza. No obstante, nuestro Dios es aún desconocido, como lo era para los Vedas y los sabios del Areópago de Atenas. ¿Sí ves? Entonces lo que estaba diciendo Luza, exactamente, tiene diferentes nombres. Cada civilización y cada pueblo lo ha comprendido de una manera diferente y en eso está la diversidad, ¿no? Entonces, por eso la diversidad del pensamiento se debe de respetar porque es la libertad de conciencia del espíritu y no podemos juzgar a ninguna persona bajo ninguna circunstancia por el nombre o creencia que tenga de Dios, porque lo que importa es sentir a Dios, no comprender intelectualmente lo que es Dios o un nombre. Por ejemplo, yo tengo una tía que ella es testigo de Jehová. Y entonces ella me dice que sí, que Jehová te cuide, todas esas cosas. Y yo, sí, tía, bien, gracias a Dios, que Dios, y yo respondo con Dios. Y entonces ella me dice así, unos lo llaman Dios, pero su verdadero nombre es Jehová. ¿Ves? Entonces, yo por lo menos yo soy una persona muy respetuosa y el espiritismo la primera cosa primordial que nos enseña es a ser cristiano. Ser cristiano es respetar a cada persona en su evolución y en su manera de sentir a Dios. Nadie está equivocado, absolutamente nadie está equivocado. Toda persona está en su estado. En el estado evolutivo en el que estamos, podemos sentir que Dios no es una abstracción metafísica, un ideal que no existe. No,
Dios es una realidad dinámica, es nuestro Padre, el motor que decía Luz ahora que estaba hablando. Metafísica ideal no existe, es una realidad, es nuestro Padre, guía y amigo, nos infunde ánimo, luz y voluntad para alcanzar la perfección. Los espíritus, las comunicaciones que nos han traído los espíritus dicen que Dios siente todo lo que nosotros estamos sintiendo. Imagínate eso, cuando yo supe eso en una clase que dice que Dios siente, es como, dice, ellos lo ejemplifican como cuando uno tira una piedra a un lago y se hacen ondas, así. Entonces, que Dios puede sentir así en una vibración de conocer todo lo que tú estás en cada uno de sus hijos. O sea, imagínate que eso, Dios no está en un lugar, Dios está en todas partes, en todo momento. Tal es el concepto que nuestra inteligencia es en la fase evolutiva en la que se encuentra, puede formarse acerca de quién Jesús llamó mi Padre. Por eso Jesús viene y nos pone, Jesús fue el que nos trajo el concepto de Padre. Recordemos esto, porque antes de Jesús no teníamos el término de Dios como Padre, designándola por el atributo de la máxima virtud. Dios es amor. Las pruebas de su existencia. Kardec les pregunta cuáles son las pruebas de la existencia, ¿no? de Dios. Entonces viene y pregunta, ¿dónde puede encontrarme la prueba de la existencia? En el axioma que aplicas a vuestras ciencias, no hay efecto sin causa. Busca la causa de todo esto, de todo lo que no es obra del hombre, y vuestra razón os contestará. Yo todavía no he visto a ningún hombre formando el universo, formando un planeta. Entonces, todo aquello que el hombre no puede crear, lo creó Dios. Para creer en Dios, basta pasear la vista por las obras de la creación. El universo existe, luego tiene una causa. Dudar de la existencia de Dios equivaldría a negar que todo efecto procede de una causa y sentar que la nada ha podido hacer algo. Una vez yo tenía una conversación con un ateo hablando sobre este tema y me dice, bueno, que hay una causa a ver. Entonces me dice, bueno, esos son misterios que la ciencia todavía no sabe explicar, porque todavía no tenemos las herramientas para entrar en ese tipo de constatación científica, me decía él. Exactamente. Él no está equivocado del todo, a pesar de que está hablando de su perspectiva materialista y atea. Él no está equivocado del todo, porque los espíritus nos dicen que todavía no tenemos instrumentos. Imagínate que ni siquiera tenemos lenguaje, menos tendremos todavía instrumentos para conocer las fuerzas físicas y las fuerzas que nos rigen en este planeta. O sea, como por ejemplo la gente que piensa que fue un milagro de Dios. No es un milagro. Es simplemente que hay leyes que rigen, pero que nosotros no tenemos instrumentos todavía para poder comprender o para entenderlas, ¿no? Ya en otros planetas sí, aquí no. Bueno, ¿qué consecuencias puede sacarse del sentimiento intuitivo que de la existencia de Dios tienen todos los hombres? Que Dios existe. ¿Por qué? ¿De dónde provenía ese sentimiento si no estuviese basado en algo? También es una consecuencia del principio que no hay efecto sin causa. Eso quiere decir que es inherente al espíritu. El sentimiento intuitivo de que hay algo superior a él, al hombre primitivo, es inherente al espíritu. ¿Por qué? Lo mismo que está diciendo aquí, no hay un efecto sin causa. Porque recordemos que son los tres principios, Dios, espíritu y materia. Lo que no es materia es espíritu. Y lo que no es espíritu es Dios. O sea, nosotros somos centellas de Dios, centellas de la divinidad, centellas del todo. Entonces, mira, por eso Jesús nos decía, ustedes también podrán hacer lo que yo hago porque ustedes también son dioses. De ahí viene ese concepto que Jesús nos trae.
El sentimiento íntimo que la existencia de Dios tenemos no sería resultado de la educación y producto de las ideas adquiridas. Dice Kardec. Bueno, entonces, pero es porque me educaron, porque eso fue lo que me inculcaron desde niño, ¿no? Entonces, los espíritus responden que si así fuera, ¿cómo se comprendería el sentimiento en los salvajes, en los caníbales, etcétera, ¿no? Si solo fuera producto de la educación. Entonces estas personas, los indígenas, los pueblos de los salvajes, los mismos primitivos como estábamos hablando, siempre han tenido una existencia superior a ellos. No sería universal y como las nociones de ciencia existiría únicamente en los que hubiesen recibido semejante instrucción, como hacían antes los atenienses, ¿no? Que era un círculo cerrado. Solamente ciertas personas podían tener acceso a las ciencias de la filosofía y a filosofar, vamos a redundar aquí, sobre Dios, el universo, etc. En este caso no, siempre han tenido la intuición de algo superior. Pueden encontrar Hola, qué pena, no se escucha. Te silenciaron. Ya. ¿Y ahora? Ya sí, ¿cierto? Bueno, comienza de nuevo entonces. Bueno, que entonces yo, en esta parte que dice, ¿cuál sería entonces la causa de estas propiedades? La formación de todas las propiedades íntimas de la materia. Lo que está queriendo decir aquí es que si el propio universo, como dicen los científicos, que a medida que pasan las cosas por por la atracción, por el efecto de gravedad, etcétera, pues se han creado los planetas y todas estas cosas. Pero ¿quién creó todo eso? ¿Quién creó la gravedad? ¿Quién creó todo? O sea, siempre va a haber una causa primera. No existe un efecto sin causa, porque todo lo que los científicos están diciendo, que fue que se creó el universo y se han creado las cosas, tiene una base científica y está correcto, pero esos son efectos, pero hay una causa. Causa que ellos, los mismos científicos, dicen que todavía son inexplicables para la ciencia. Entonces es la causa primera. Esta causa primera la podemos llamar Dios o el nombre que le queramos dar. Atribuir la formación primera de las cosas a las propiedades íntimas de la materia equivaldría a tomar el efecto por la causa. Y nunca podemos tomar el efecto. Todo lo que nosotros vemos ahora es un efecto, pero tiene siempre una causa. Con esas mismas propiedades son un efecto que debe provenir de una causa. Ahora, las pruebas de la existencia, la inferioridad de las facultades del hombre no le permiten comprender la naturaleza íntima de Dios. Vamos a ver esto por qué. En la infancia de la humanidad le confunde a menudo consigo mismo. O sea, cuando estamos en un nivel más inferior del que estamos ahora, lo hemos atribuido como un ser que es humano como nosotros, ¿no? Que tiene cólera, que es vengativo, etcétera. Que Dios te castiga por aquello, que Dios te castiga por lo otro. ¿Por qué? Porque así es nuestra infancia de humanidad. La humanidad es relativamente joven para la edad que tiene el planeta. O sea, somos una especie bastante joven todavía en el planeta y necesitamos muchísimo por recorrer todavía. Entonces, pero a medida que él se desarrolla, o sea, el ser humano se desarrolla, el sentido moral, su pensamiento penetra mejor el fondo de las cosas y se forma de ellas una idea más exacta y más conforme con la sana razón, aún incompleta siempre. ¿Y por qué siempre vamos a tener, aún por muy evolucionados que estemos en este planeta? Vamos a suponer de que ya nosotros pasamos a un planeta de transición, que es a lo que estamos caminando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué siempre va a ser incompleta esta idea? Más adelante vamos a ver el porqué. ¿Qué debemos pensar de la opinión que atribuye la formación primera a una combinación fortuita de la materia? O sea, el acaso. El acaso o las casualidades no existen. Es un absurdo, dicen los espíritus superiores. ¿Qué hombre en sano juicio puede considerar el acaso como un ser inteligente? Y además, ¿qué es el acaso? El acaso, o
sea, las casualidades, es la nada. Y la nada no existe. Los espíritus dejan esto muy claro. El acaso es la nada y la nada no existe. Porque incluso en los espacios, en el espacio que parece vacío en el universo, hay vida. La armonía que regula las partes del universo revela combinaciones y miras determinadas y por lo mismo un poder inteligente. Atribuir la formación primera al acaso es un contrasentido porque el acaso es ciego y no puede producir los efectos de la inteligencia. Un acaso inteligente no sería ya el acaso. O sea, si es inteligente, si hay un efecto inteligente, perdón, es porque hay una causa inteligente. Entonces la casualidad no es inteligente, por eso no puede ser consecuencia de la casualidad o de la causa. En que conoce que la causa primera es una inteligencia suprema y muy superior a todas las demás inteligencias. Tienes un refrán que dice, por la obra se conoce al autor. Pues bien, examina la obra y buscar al autor. El orgullo es el que engendra la incredulidad. El hombre orgulloso no admite nada superior a sí mismo y por eso se llama espíritu fuerte. Pobre ser a quien pudiera anonadar un soplo de Dios, o sea, pudiera aniquilar un soplo de Dios. Se juzga la potencia de una inteligencia por sus obras y no pudiendo ningún ser humano crear lo que la naturaleza produce, la causa primera ha de ser una inteligencia superior o humana. Los espíritus también nos dicen como que quien pinta un cuadro y dicen, wow, ¿quién pintó ese cuadro? Así mismo nos pasa con las cosas, con la creación, ¿no? Entonces nosotros somos creación. ¿Quién crea el hombre cuando no quiere aceptar de que hay un ser superior? Pues dice, todavía como esta conversación con este ateo que yo tuve, todavía nos hace falta por descubrir otras leyes físicas que todavía no hemos descubierto o instrumentos que todavía no tenemos. Pero él está claro, él no está equivocado del todo. Los mismos espíritus dicen que aún en las personas, en los conceptos equivocados, hay algo de verdad. Cualesquiera que sean los prodigios hechos por la humana inteligencia, tiene una causa, esta misma inteligencia, y cuanto más grande sea lo que haya, tanto mayor ha de ser su causa primera. Esta inteligencia es la causa primera de todas las cosas. Cualquiera que sea el nombre que se le haya designado el hombre. Lo mismo que estamos diciendo. Dios es la causa primera, inteligencia suprema. No importa el nombre que le quieran dar. Los espíritus nos dan este concepto, ¿verdad? Pero si nosotros le queremos llamar Dios, Jehová, Yahvé, etcétera, no importa. Entonces, podemos comprender por este concepto que las discusiones y las guerras santas, ¿no? Por un Dios y por el otro Dios, son simplemente un efecto del orgullo. Simple como eso. Ahora, pregunta Kardec, ¿por qué el hombre no puede comprender la naturaleza íntima de Dios? Entonces los espíritus responden que no, porque nos hace falta sentidos. Y esto es sentido hablando fisiológicamente, biológicamente. Nosotros en este planeta tenemos 5 sentidos. Nosotros no podemos oler a Dios, no podemos ver a Dios, no podemos tocar a Dios, no podemos sentir, no podemos comer a Dios, ¿no? Entonces nos hace falta un sentido, porque a medida que vamos evolucionando espiritualmente, moralmente e intelectualmente, nos vamos, como ya dijimos anteriormente, desmaterializando. A medida que yo me voy desmaterializando de la materia grosera, yo voy a pasar a esferas más elevadas donde voy a poder comprender mejor a Dios, donde voy a poder tener sentidos extras. En la revista Espírita, ahora no recuerdo qué año, explica que en otros planetas los espíritus tienen hasta 8 y 9 sentidos y en cada planeta así van pasando. Entonces nosotros físicamente, biológicamente, no tenemos ese sentido que nos puede hacer comprender a Dios. Entonces es una
un absurdo o una tontería querer discutir quién tiene la razón sobre el concepto que tenga de Dios. ¿Por qué? Porque es que nadie en este planeta puede, por fisiología, comprender a Dios, ni nunca lo va a hacer. Y entonces pregunta Kardec, ajá, ¿será dado entonces algún día comprender este misterio, el misterio de Dios, no? Entonces responde, cuando su espíritu ya no esté ofuscado por la materia, o sea, cuando ya seamos espíritus puros, cuando ya, por ejemplo, Jesús ya conoce a Dios, por eso él dijo, mi Padre y yo somos el mismo. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros lleguemos a ese estado de espíritu puro, es cuando vamos a poder entender a Dios, comprender a Dios. Nosotros lo único que podemos hacer es sentir a Dios, tenemos la intuición, intuimos a Dios, pero no lo conocemos. Mira qué fuerte esto, ¿no? No conocemos a Dios, pero lo intuimos. O sea, es para pensar. Ya que no podemos comprender la naturaleza de Dios, podremos tener alguna idea de sus perfecciones. Ideas sí, de algunas. Escucha, los espíritus nos dicen, algunas. Sí, y el hombre las comprende mejor a medida que se sobrepone a la materia, porque lo entrevé con el pensamiento, o sea, con la intuición. Ajá, entonces esto quiere decir que cuando yo me muera, ya voy a estar en estado de espíritu, voy a ver a Dios. Les voy a contar una cosa. En las mesas mediúnicas, en unas reuniones mediúnicas, muchos espíritus llegan diciendo esto. Dios no existe, porque yo morí y no lo veo, me mintieron. Hay otro que vino, me acuerdo que era de la religión católica, y dijo que le habían mentido, que el cielo no existía, que no existía nada, que estaba viviendo en el mismo lugar. Entonces, ¿por qué? Por eso mismo, porque aun cuando yo ya no tenga este cuerpo grosero, pero yo no he evolucionado todavía moral e intelectualmente. O sea, no, yo todavía no soy un espíritu puro, no soy un espíritu ni medianamente perfeccionado como para poder comprender o ver a Dios, ¿no? Entonces, muchas veces hay espíritus que ya pasaron al otro lado y entonces vienen y dicen, mira, Dios no existe, te voy a decir esto, y quieren burlarse, no existe, no creas. ¿Pero por qué? Por esta misma razón. Al no abarcar el hombre por su carencia perceptiva, todos los atributos divinos de la absoluta perfección, puede sin embargo formarse una idea de algunos, notoriamente aquellos que no pueden faltar a Dios. Estos atributos que vamos seguidamente a enumerar, Dios debe ser perfecto, o sea, poseerlos en grado infinito. Dios es eterno, es inmutable, inmaterial, único, omnipotente, soberanamente justo y bueno. Dios es eterno porque si hubiera tenido principio, hubiera salido de la nada o hubiese sido creado por un ser anterior, entonces ya no sería Dios. Así es como de grado en grado nos remontamos al infinito y a la eternidad. Es inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia, no muda. Si estuviese sujeto a cambios, ninguna estabilidad tendrían las leyes que rigen el universo, porque él creó leyes inmutables. Por eso decimos que las leyes de Dios son inmutables, porque él es inmutable. Es inmaterial, es decir, que su naturaleza difiere de todo lo que llamamos materia, pues de otro modo no sería inmutable, porque estaría sujeto a la transformación de la materia. Es único. Si hubieran muchos dioses, no habría ni unidad de miras ni de poder en el orden del universo. Es omnipotente porque es único. Si no tuviese el poder soberano, habría algo más poderoso que él o tan poderoso como él. Entonces aquí deducimos que el diablo no existe. ¿Por qué? Porque no puede haber un ser más poderoso que él o tan poderoso como él. Aquí nosotros votamos completamente la idea de que diablo, Satanás, etcétera, es nada más que una creación de nuestra misma mente, de nuestros propios temores, ¿no? Más adelante vamos a ver eso. No habría hecho todas las cosas y las que no hubiera hecho serían obra de otro Dios. Es soberanamente justo y bueno, porque la sabiduría providencial de las leyes divinas se revela así en las más pequeñas como en las más grandes cosas, y esa sabiduría
no nos permite dudar ni un minuto de su justicia, de su bondad. Entonces, amigos, ¿qué pasa aquí? Dios, muchas veces escuchamos, wow, ¿por qué Dios permite que pase esto? Ah, pero no es justo. ¿Será que no es justo? Lo que pasa es que nosotros no comprendemos a Dios. Y por eso en estos estudios vamos a tratar de hacer lo mayor posible, Esteban y yo, para juntos estudiar y comprender como nosotros hemos llegado a la conclusión. Y cada quien va a hacer su juicio, ¿no? Cada quien va a descartar lo que le conviene, lo que no le gusta, etcétera, porque aquí nadie está diciendo, apuntando que esto es así, ¿no? Como ya nos dice la misma lectura que estamos haciendo. Entonces, lo único que pasa es que necesitamos comprender sus leyes. Ya que yo no comprendo a Dios porque me falta un sentido, me faltan esos sentidos fisiológicamente hablando, pero yo puedo comprender o llegar a comprender sus leyes. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? A medida que comenzamos a conocer primeramente sus leyes, comenzamos a comprender cómo funciona el universo, cómo funcionan las leyes y cómo éstas repercuten en mi vida y por qué todo lo que yo vivo simplemente es efecto de las propias causas que yo misma o mi entorno está creando. El panteísmo. Esta es una idea de que todas las cosas son Dios. No es esto es el panteísmo, pero que no es compatible con las enseñanzas espíritas. ¿Por qué? Porque el panteísmo hace de Dios un ser material y Dios no es materia. Aún dotado de una inteligencia suprema, sería en grande lo que en pequeño somos nosotros. O sea, sería como una super Marcela, un super Esteban, pero no sería Dios. Transformándose sin cesar transformándose sin cesar la materia. Si fuese de aquel modo, Dios no tendría estabilidad alguna. Estaría sujeto a todas las vicisitudes. La inteligencia de Dios se revela en su obra, como la del pintor en su cuadro, pero las obras de Dios no son el mismo Dios, como el cuadro no es el pintor que la concibió y ejecutó. Entonces, nuestra próxima clase, yo creo que abarcamos bastante y terminamos en tiempo, estaba preocupada por el tiempo, vamos a continuar con esta unidad de Dios, de una unidad completa, elementos del universo, la creación, comprender a Dios y sus atributos, entender los conceptos del principio vital, principal y principio espiritual, esos serán los objetivos. Entonces ahora, no sé, nos gustaría escuchar, leer, preguntas, no sé qué tenemos por ahí, Esteban. Esteban es nuestro monitor. ¿Alguien tiene una pregunta? Me encantaría si abran los micrófonos, qué rico conocerlos, qué rico oír sus voces. Para la próxima clase yo también quería de pronto invitarlos 10 minuticos antes para que todos hagamos como una, no sé, abrir todas las cámaras y conversar y conocernos un poco. Bueno, creo que abarcamos bastante tema y tenemos como para preguntas, comentarios. Se quedaron todos así tan en shock que no hablan. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Sí. Bien, gracias. Mira, lo que pasa es que con lo que están comentando, yo quiero hacer un comentario desde mi punto de vista, desde lo que yo no estaba y sentido frente a Dios. Yo sé que todos tienen la razón, Luz Adriana, de lo que hablan y todo eso, pero a nosotros siempre nos han tapado una conexión directamente con la fuente, y para mí Dios es la fuente universal que dirige todo el universo. Te lo puedo decir así, que yo, pues, desde niño he sentido muchas cosas frente a las religiones, y yo decía, pero ¿por qué luchan y van en contra de Dios? Porque, pues, las religiones, pues, sin criticar,
van peleando que Jehová, que yo no sé qué, pero yo siento que Dios siempre es amor, y desde que vos tengas amor en el corazón, tengas toda esa potencia desde el corazón frente a la vida, frente al amor, yo creo que Dios es eso, es uno mismo conectarse con el Cristo interno y con la fuente suprema que hay en el universo para crear esa conexión y poder dar lo mejor de uno mismo frente a la humanidad. Entonces siempre tenemos tanta paz y hemos siempre peleado por un Dios cuando Dios está dentro de nosotros mismos. Es nuestro Cristo interno que tiene que estar conectado con la fuente suprema del universo. Entonces, desde niño siempre me hice esa pregunta y hace poquito pues que yo me estoy enterando de muchas cosas, digo que lo definitivamente que hay dentro de nuestros corazones y tiene que haber ese amor para poder alcanzar todo lo que queremos, para poder llegar a compartir con los demás y estar en ese perdón. Y es muy difícil porque para mí ha sido muy difícil. Y darme cuenta de los dones, de muchas cosas y de no aceptarme a mí mismo frente a eso, porque pues me han pasado muchas cosas en la vida. Y yo dije, todo tiene que ser amor, pero nosotros no tenemos esa parte tan arraigada del amor. Cuando nosotros entendamos que nosotros debemos, disculpa que te interrumpa, Carlos, exactamente, sí, como podemos ver hoy, no importa el nombre que le demos, Dios es Dios, exactamente como tú dijiste, Dios es amor. Y el mandato que nos dejó Jesús es ama al prójimo como a ti mismo. Entonces ahí está el asunto. Primero me tengo que amar yo, tengo que saber cómo amar antes de poder, porque amar podemos confundir a veces egoísmo con amar. ¿Entiendes? Entonces el autoconocimiento es muy importante, es fundamental, conocernos a nosotros mismos, saber si realmente me estoy amando, amando en todos los sentidos. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado permitiendo cosas que no son para nosotros beneficiosas y seguimos haciéndolo? Entonces no nos amamos, ¿sí ves? Entonces, ¿cómo podemos amar a otros si no me estoy amando? Pero nosotros otro. Tenemos que tener paciencia con nosotros mismos y otra cosa que yo quería comentar, a medida que vayamos avanzando y vayamos estudiando, vamos a ir conociendo y entreviendo cosas y realidades y verdades que no mirábamos de esta forma. Yo quisiera pedirles a todos de que se tengan paciencia, de que uno no hay saltos cuánticos, uno no puede decir, oh my God, pero mira, yo he estado haciendo todo esto mal, entonces, y eso va para mí, porque yo soy una de las que más me cobro, y entonces, pero es que yo tengo que comprender de que yo estoy evolucionando, de que yo no aunque yo estudie mucho, aunque yo trate de mejorar, pero pues soy imperfecta y a lo mejor no voy a terminar de evolucionar porque esa es otra cosa. Cuando nos damos cuenta que hemos estado haciendo cosas que van en contra de lo que es las leyes de Dios, ahora quiero abarcar todo el tiempo que perdí, pero no. Poco a poco, exactamente. Entonces hay que tener paciencia y aparte de eso, mucha fuerza de voluntad. Eso no puede fallar. Y otra cosa que yo les quería compartir, que me parece muy práctico y muy bonito, una cosa que yo hago mucho con mis clientes, es una dinámica que yo hago que cierren los ojos y se imaginen que yo les doy un martillo y les digo, vaya a construir una casa con un martillo. Entonces se la imaginan súper fea, súper horrible. Y después les digo, ahora imagínate que yo te doy 10 herramientas de carpintería. Ahora imagínate la casa. Entonces van diciendo, bueno, igual todavía muy fea, pero bueno, ahora imagínate que yo te enseño a usar esas 10 herramientas de carpintería. O sea, ir a la casa va mejorando poco a poco. Después, ahora imagínate que vas y aprendes cómo construir. Entonces ya ahí tenemos una casa muy bonita. Y ahora imagínate que ya vas a arquitectura y ahí tienes la casa, la super casa, ¿cierto? En todo el momento, yo soy yo, pero la ignorancia
hace que yo construya casas horribles, feas, malas. Y no es que yo sea malo, sino que el producto de mi ignorancia hace daño. Entonces, lo lindo de esto es que estamos aquí para ser arquitectos de evolución. Exacto, eso me gusta. ¿Por qué? Porque cada vez que yo estoy aprendiendo algo de esta doctrina, que yo estoy poniendo en práctica, mis resultados, mi futuro es mucho más bonito, es mucho más agradable, tiene mucha más paz, mucha más alegría. Entonces miren qué bonito, porque cuando yo veo a ciertos seres humanos que son malos, simplemente son ignorantes y puedo tener compasión con ellos. Ahora, no significa que yo me los mame, que me los aguante, no, pero por lo menos tengo compasión de que es un fruto de la ignorancia. Entonces, eso a mí me parece muy bonito, porque yo también puedo aplicar eso para mí. Yo en ciertas áreas les cuento, les voy a ser honesto, yo todavía tengo un martillo. Y tengo que tener un poco de paciencia conmigo, porque nadie me ha enseñado en ciertas áreas de mi vida y tengo que de pronto acordarme de nuevo, o de pronto no he aprendido esta lección. Y tengo que tener un poco más de paciencia conmigo mismo, pero también tolerancia y amor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos estamos aprendiendo diferentes cosas. Entonces, Marcela tiene una misión muy diferente a la mía. Marcela tiene millones de vidas pasadas diferentes a las mías. Yo ya viví ciertas cosas que Marcela no ha vivido, y por ende Marcela ha vivido ciertas cosas que yo no he vivido. Entonces, qué lindo eso, porque tenemos una paciencia y entendemos que aquí la competencia es con nosotros, con nuestra ignorancia. Qué bonito eso. Entonces, cuando yo veo que solo es el autoesclarecimiento, que es la ignorancia la que yo estoy combatiendo, ahí ya empezamos a hacer una progresión mucho más adelante, una cosa muy bonita, donde yo ya tengo el control de mi futuro. Qué lindo eso, ¿cierto? Yo quiero agregar a lo que está diciendo Esteban una cosa que los espíritus siempre nos dicen. Si usted quiere saber cómo fue su vida anterior, en qué usted falló en su vida anterior, revise en el íntimo de usted lo que más le cuesta, lo más difícil, en lo que más usted sufre. Ahí está la causa. Ese es el trabajo más duro que tenemos que hacer, el autoconocimiento. 1. Y 2, la vida que estoy viviendo ahora es la que es lo que dice, hay causa, no hay efecto sin causa. La vida que estoy viviendo ahora, la vida que voy a vivir futuramente va a ser el efecto de lo que yo esté viviendo y creando ahora, porque todo lo vamos, como nosotros decimos en espiritismo, el espíritu no pierde nada, el espíritu siempre lo va llevando vida tras vida. Nosotros depende cómo queremos que sea nuestra próxima encarnación. Y bueno, vamos a cerrar, porque ya los mentores también tienen sus cosas que hacer. Vamos a cerrar con la... Si tienen el agua lista para fluidificar, sí. Ya es la hora. Y vamos a hacer el cierre, y si quieren después nos podemos quedar un poco conversando, pero hay que cumplir horario con los mentores y los espíritus que nos están ayudando, porque ellos lo toman muy en serio. Bueno, baja la luz un poquito, Esteban, por favor. Exacto, cada noche acostarnos, exacto, como hacía Santo Tomás, que se acostaba y en el día repasaba lo que había hecho de bueno y lo que había hecho de malo. Es una buena manera. Bueno, vamos a concentrarnos, a cerrar nuestros ojos. Vamos a mentalizar, a focalizar a nuestro Maestro Jesús, que es Él realmente, nuestro guía y modelo.
aquel que vino a enseñarnos la mejor manera y la manera más simple para vivir, teniendo en cuenta el dolor. Aprender por el dolor es opcional. Aprender por el amor es el camino que deberíamos de tomar. Pero si así no podemos aún, Dios sabe que somos espíritus infantiles y que todavía tenemos que caminar muchas cosas y nos hacen falta herramientas. Y Él nos ama de cualquier forma. Para Dios no hay pecado, simplemente falta de conocimiento. Dios no nos va a dejar nunca sin su amparo y sin su guía. Y teniendo esto como presencia todos los días de nuestra vida, recordando que Dios no nos juzga, que Dios ya nos comprende antes de nosotros equivocarnos, porque conoce y sabe nuestra naturaleza y sabe que todavía nos falta conocimiento. Agradeciendo a los mentores que se encuentran aquí, en la casa de cada uno de ustedes. Pedimos a los mentores y a su ángel de la guarda que continúen intuyéndolos para las clases, para el aprimoramiento de sus espíritus, para el conocimiento y para sobre todo tener la fuerza de voluntad para continuar ante los embates de aquellos que no quieran que evolucionemos, aquellos que no quieran perdernos aún por apego a la materia, que tengamos nosotros la fuerza y el coraje para anteponernos ante estas dificultades, mentalizando nuestros vasos de agua, garrafas de agua, los fluidos necesarios para nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual, deshaciendo todo nódulo, todo peso que haya en nosotros, en nuestras conciencias, y dejándoselas a Dios y confiando que mañana seremos mejores que hoy, pidiendo una limpieza espiritual, colocando cortinas fluídicas alrededor de nuestros hogares, nuestros edificios, nuestras calles, nuestros vecinos, y que estas luces que hay en nuestros hogares puedan esparcirse a todas las demás. Gracias por estar aquí, por un día más de estudio, y que así sea. Que así sea. Buenas noches a todos. Nos encantó la clase y esperamos que nos acompañen para la próxima clase con Esteban. ¿Por qué llora Angie? El que acabó la clase. Bueno. Gracias a todos, los queremos mucho. Besitos a todos, buenas noches. ¿Ves?